a través de la maquinaria fotosintética, transformar esa energía lumínica en energía química. Pero además, la luz es una importante fuente de información para que las plantas puedan tener una percepción del ambiente en donde se están creciendo y desarrollándose y tomar digamos, las decisiones más adecuadas para responder a esos cambios en el ambiente lumínico y competir mejor entre ellas. Las plantas, para poder usar esa información y traducirla en señales químicas, utilizan fotorreceptores y dependiendo del fotorreceptor hay distintos cromóforos que permiten que la luz sea absorbida eficientemente, por ejemplo, en la región del ultravioleta B a través del fotorreceptor VR8, en la región de los fotones del azul a través de los criptocromos y de las fototropinas, y en la región del rojo lejano a través de los fitocromos. Las plantas son capaces de, digamos, de descifrar la información lumínica que las rodea. Los fitocromos son el grupo de fotorreceptores mejor conocidos y básicamente se sabe que son moléculas fotorreversibles que son sintetizadas en las células en la forma PR, que absorben fotones eficientemente en la región del rojo y se fototransforma de la forma PFR, que es la forma activa, y eso induce numerosas respuestas en las plantas. Pero también si el fotorreceptor, la forma PCR de fitocromo tiene la capacidad de absorber eficientemente los fotones de la región del rojo lejano y de esta manera fototransformarse a su forma inactiva. Cuando las plantas crecen rodeadas por otras plantas, o sea, en ambientes sombreados, lo que ocurre es que hay cambios importantes en la composición espectral que rodean a las plantas. O sea, básicamente acá tienen mostrado un gráfico en donde se ve que en ambientes abiertos, cuando la planta crece, el espectro de luz es el que está marcado en amarillo, pero cuando las plantas crecen rodeadas por otras plantas, el espectro de luz cambia notablemente y la absorción de la radiación por las estructuras vegetativas hacen que se absorban eficientemente los fotones de la región del azul y de la región del rojo y se reflejan muy bien los fotones de la región del rojo lejano. Eso produce cambios en la relación rojo-rojo lejano que las plantas perciben cuando están creciendo en ambientes rodeadas por otras plantas e inducen esas bajas relaciones de rojo-rojo lejano, inducen las respuestas de elongación. Ustedes seguramente habrán ya visto que las plantas que crecen en bajas relaciones rojo-rojo lejano, por ejemplo, inducen largos pecíolos en el estadio de plántulas o largos entrenudos y pecíolos en los estadios maduros de la planta. Estas respuestas se conocen como respuestas de escape al sombreado y en realidad las plantas, esta información de cambios en el espectro de luz del rojo-rojo lejano lo saben, lo conocen antes de que la competencia esté establecida. O sea, se llaman respuestas tempranas de competencia. Son capaces las plantas, esos cambios de rojo-rojo lejano se dan mucho antes de que las plantas estén sombreadas. Y es una respuesta adaptativa de mucha importancia porque de esta manera las plantas tienen la capacidad de competir por el recurso escaso que es la radiación para la fotosíntesis. A nivel molecular, estas bajas relaciones rojo-rojo lejano, básicamente, este es un diagrama en donde hay muchas relaciones, pero si lo intentamos entender lo más simplificadamente posible, podemos decir que las bajas relaciones rojo-rojo lejano lo que hacen es disminuir la cantidad de la forma activa del fitocromo en el núcleo de la célula y eso permite la estabilización de dos factores de transcripción muy importantes, de al menos dos factores de transcripción muy importantes, que se llaman PIF4 y PIF5. Y estos factores de transcripción son los responsables de disparar una batería de genes cuando las plantas están bajo competencia para inducir las respuestas de elongación. Estas señales moleculares son además integradas por un montón de hormonas que están asociadas a la elongación celular, como la giberelina, los resinosteroides, las auxinas y el etileno.
Hace 5 años atrás, nosotros comenzamos en mi laboratorio un screening en plantas de Arabidopsis thaliana, en el estadio de plántula, y hicimos crecer a una población de 65.000 líneas de TDNA mutantes de Arabidopsis bajo filtros fotoselectivos que básicamente simulan la sombra en invernáculo, y esto permite, digamos, simular el ambiente de sombra debajo del filtro y seleccionar aquellas plántulas que tenían hipocotilos exagerados en esos ambientes. De estos screenings, nosotros analizamos uno de estos mutantes y básicamente llegamos a la moraleja de que uno de estos mutantes tenía mutado un gen que codifica la proteína BBX21. Y fíjense que el fenotipo era exageradamente largo del hipocotilo en condiciones de sombra, y sin embargo en la condición de radiación natural del hipernáculo los hipocotilos eran bastante similares. O sea, esta proteína, la proteína BBX21, codifica, son factores de transcripción del tipo proteínas Vivox, que cuando uno hace estudios buscando genes homólogos, encuentra que hay 32 genes que codifican para proteínas similares. Estos factores de transcripción, BBX, se pueden, digamos, se sabía que estaban involucrados en las respuestas a la floración, por ejemplo, Constans, que es BBX1, y también en respuestas fotomorfogénicas. BBX21 forma parte del grupo estructural número 4, porque básicamente estos grupos estructurales se clasifican en función a los números de dominios Vivox y al grupo de dominio CCT que está en la región carboxy-terminal de la proteína. Con esta información, nosotros buscamos los homólogos de factores de transcripción BBX que formaban parte del grupo estructural 4, encontrábamos que había 8 miembros, y entonces hicimos un análisis de distintos mutantes para estos genes, y encontramos interesantemente que a pesar de que tenían una homología muy parecida, o sea, tenían 2 dominios vivos, había algunos mutantes, como el BBX21, que tenían respuestas exageradas en las respuestas a la sombra, por lo tanto son una proteína que actúa, un factor de transcripción que actúa como un inhibidor de la elongación, pero interesantemente tenemos otros mutantes, como el 18 y el 24, que tenían respuestas menores a la respuesta de la sombra, y por lo tanto son factores de transcripción que promueven la elongación. Entonces, terminada esta breve introducción, lo primero que nos preguntamos es cuál es el mecanismo molecular por el cual la proteína BBX24, que promueve la elongación en sombra, actúa durante la señalización por sombra o en ambiente sombreado. Y básicamente estos trabajos, antes que me olvide, fueron realizados por Carlos Proco, como estudiante de doctorado en mi laboratorio, y por Antonella Locaccio, una postdoctoral. Bueno, primero, a través de alelos distintos y plantas transgénicas, confirmamos que efectivamente la proteína BBX24 promueve la elongación en ambientes sombreados. Después hicimos un estudio global de transcriptos para buscar los genes que eran regulados por la proteína BBX24 en nuestras condiciones experimentales. Eran plantas cultivadas en cámaras con luz blanca o bajo condiciones de luz blanca, y durante el fotoperiodo se le adicionaban lámparas que emitían el rojo lejano para estimular el efecto de sombreado. Utilizamos chips de 22.000 sondas de genes y encontramos que más de 400 genes eran regulados por el BBX24, pero muy interesantemente encontramos que la mayoría de ellos, 299, eran regulados exclusivamente por la proteína BBX24 en condiciones de sombra. Haciendo un análisis un poquito más detallado de estos genes, de esta población de los 299 genes, encontramos que estos genes estaban asociados a factores de transcripción, a elementos de señalización y a genes que estaban asociados con el metabolismo de las hormonas. Además, analizamos qué pasaba con las secuencias promotoras de estos genes en sí, y encontrábamos que había una sobrerepresentación de genes, un 42% de los genes
tenían secuencias, por ejemplo, enriquecidas en elementos asociados a las giberelinas, un 29% también a otros elementos asociados a las giberelinas y un 26% a los elementos de respuestas a las auxinas. Esto nos da indicación de que efectivamente la proteína B24 podría estar modulando la respuesta a la sombra a través de vías de señalización hormonal. Entonces, lo que hicimos fue diseñar experimentos farmacológicos en donde hacíamos cultivar las plántulas bajo distintos medios, adicionándoles hormonas sintéticas. Estaban como gallinosteroides, auxinas, giberelinas, y también en algunos otros experimentos utilizando inhibidores hormonales. O sea, no me da el tiempo para mostrar todos los datos, pero básicamente, créanme que el único fenotipo donde recuperábamos el fenotipo del mutante 24 bajo esta aproximación farmacológica era con GA3, o sea, una hormona sintética, y fíjense cómo en condiciones de sombra, dos alelos mutantes 24 recuperan en las condiciones de sombra y no se observan diferencias con el wild type. Más interesante aún es cuando uno hace curvas 2 a las hormonas con GA3, encuentra que los dos alelos mutantes de 24 tienen respuestas incrementales relativas significativamente y casi el doble que el wild type. Por otro lado, sabíamos, como comenté en la introducción, que los factores de transcripción PIF son reguladores centrales de la expresión de genes de sombra y por lo tanto la siguiente pregunta que nos hicimos era cuál era la relación génica que había entre 24 y PIF4, o sea, entre la proteína B24 y PIF4. Para eso hicimos mutantes y evaluamos su fenotipo y encontrábamos que la respuesta fisiológica era similar entre los, y menor con respecto al wild type en los simples mutantes y en el doble mutante. Y además, cuando mirábamos la expresión de genes en estos simples y dobles mutantes, encontrábamos que en todos los casos genes que estaban en la literatura asociados a las respuestas a la sombra estaban desregulados para abajo con respecto al wild type en estos materiales. Por lo tanto, hay una relación génica y epistática en la cual la proteína BBX24 participa en la señalización de PIF4 en la sombra. Buscando en la literatura, había dos trabajos publicados en Nature en el año 2008, en el cual asociaban a un potente inhibidor de la vía de la señalización de las giberelinas que se conocen como DELAS, proteínas DELAS, y PIF4. PIF4 y DELAS interaccionan físicamente y regulan la elongación. Bajo condiciones de luz, las DELAS están estables y eso inactiva la actividad de PIF4 y las puntitas son cortitas. En oscuridad, aumenta la concentración de giberelinas en la célula y las DELAS se estabilizan y permite que PIF4 esté activo durante las horas de noche. Con estos datos postulamos entonces en nuestro sistema que la proteína BBX24 podría estar interaccionando con las DELAS regulando la actividad del PIF. Entonces, lo primero que nos propusimos hacer era evaluar si realmente PIF4 y BBX24 en ensayos de doble híbrido encontramos que dos importantes DELAS, GAI y RGA, interaccionan efectivamente con la proteína BBX24 y muy interesantemente también encontramos que el dominio aminoterminal de la DELAS rico en leucina era necesario para que la interacción ocurriera. Estos datos fueron, digamos, además evaluados en condiciones in vivo, en planta, en células de coltena lentamiento, fusionando la proteína a una de las proteínas GAI y a la proteína BBX24 con proteína fluorescente y encontramos que efectivamente la fluorescencia de la asociación física existía y que cuando se expresaban solas esa fluorescencia desaparecía. En ensayos estos resultados en vivo fueron además validados por cómo inmunoprecipitar. Bueno, aquí digamos, demostramos la interacción física entre BBX24 y las DELAS. Ahora, ¿cuál es la relación entre esa interacción física y la actividad de PIF4? Entonces hicimos ensayos de coexpresión en proteína lentamiana y efectivamente el sistema utilizamos a un gen reportero conocido por estar regulado positivamente en condiciones de sombra como PIL1 y en nuestro sistema cuando coexpresábamos PIF4 con PIL1, cuando expresábamos PIF4 había mucha expresión de PIL1 y como era previsible por el modelo ya publicado, cuando coexpresábamos esa expresión de PIL1 disminuía
notablemente. Pero lo interesante de estos resultados es que en estos sistemas con BBX24, si agregábamos BBX24 al sistema, nuevamente había un aumento significativo, estadísticamente significativo, en la expresión de PIL1. Por lo tanto, estamos demostrando que efectivamente la interacción física de BBX24 con la DELA la secuestra la DELA del medio celular, y eso permite que PIF4 aumente su actividad. Estos datos fueron validados también con bifluorescencia de complementación, y fíjense cómo cuando uno agrega el BX24 al sistema, desaparece la señal entre PIF4 y PIF4. Bueno, aquí tenemos para recordarles el fenotipo de las plantas mutantes de BX21, en las cuales sus hipocotilos en sombra son más elevados que el wild type, actuando como un inhibidor, la de BX21, de un represor de las respuestas de elongación. Cuando uno mira un poquito los genes que se están expresando en condiciones de sombra, como expansinas, algunos reguladores auxínicos y algunos TRE, que son proteínas y también son genes que también se expresan en condiciones de sombra, fíjense que en todos los casos hay una desregulación importante en estos genes en ausencia de BBX21, confirmando nuestra hipótesis del fenotipo de estas plantas. Por otro lado, hicimos meta-análisis utilizando también una aproximación ómica a través de chips de la Arabidopsis thaliana, y encontramos que 576 genes son regulados por BBX21, que cuando uno analiza esos genes, hay una sobrerepresentación de genes asociados a la señalización por auxina, racinosteroides y etilenos en estos 576 genes, y que las regiones promotoras de estos elementos, de estos genes, están asociados, enriquecidos en elementos auxínicos de racinosteroides y de señalización de la giberina. Nuevamente tenemos un modelo en el cual estas proteínas BBX están, y de alguna manera, aparentemente integrando señales hormonales de vía de señalización hormonal. Entonces, en una aproximación farmacológica, adicionando las hormonas e inhibidores, encontramos que cuando utilizamos el inhibidor brasinazole, un potente inhibidor de la señalización de los racinosteroides, encontramos que el mutante BBX21, que son estas líneas punteadas, muestra un recupero de su fenotipo como el wild type en condiciones de sombra a baja dosis de brasinazole. Y que cuando adicionamos un brasinosteroide sintético como el 4-epibrasinolide, encontramos que el wild type puede elongarse hacia los valores aproximados que tenían las plantas del mutante. Por lo tanto, podemos ir concluyendo en esta primera parte de la charla de que, por un lado, BBX24 promueve, BBX21 inhibe la elongación bajo sombra, y que estos datos, digamos, de la participación de estos factores de transmisión en señalizaciones por sombra no habían sido documentados hasta la fecha, que BBX24 y BBX21 funcionan en diferentes vías de señalización hormonal, y que desde el punto de vista mecanístico, BBX24 contribuye a la elongación celular a través de la vía de señalización de PIF4, probablemente secuestrando las DELAs y permitiendo que la actividad de PIF4 incremente. Y por otro lado, BBX21 inhibe la expresión de genes inducidos por SHAPE a través de la vía de señalización de los racinosteroides. Bueno, un poquito más de tiempo. Acá tengo otra línea de investigación en la cual no tiene nada que ver con lo que veníamos viendo hasta ahora, que básicamente está asociado al desarrollo de la arquitectura de las plantas ornamentales. Esta línea de trabajo es un poquito más tecnológica, estuvo hecha en colaboración con Diego Mata, del Instituto de Floricultura del INTA. Diego hizo el máster, digamos, bajo mi dirección, y básicamente el problema que para plantear en su tesis fue que las plantas ornamentales, muchas veces, para lograr la arquitectura adecuada con parámetros de comercialización adecuados, lo que hay que hacer es manejarlas con reguladores de crecimiento que inhiban el crecimiento. Entonces, acá tenemos una fotito de una planta que se llama estrella federal, que es Euphorbia polycherrima, y básicamente a escala de producción se trabaja con reguladores de crecimiento, inhibidores de la vía de señalización de la gibberellina,
para hacer las plantas más compactas y poderlas liberar al mercado con un buen valor comercial. El problema está en que estos reguladores de crecimiento son costosos y por otro lado hay cada vez más restricciones comerciales para el uso de reguladores de crecimiento. Entonces la pregunta fue, ¿por qué no manejamos el ambiente lumínico donde las plantas son cultivadas para poder controlar su arquitectura y lograr plantas más compactas? Entonces, la idea es opuesta a la que venimos viendo con el mecanismo de señalización en sombra. O sea, el racional por detrás es que si uno incrementa la relación de rojo-rojo lejano donde las plantas crecen, uno podría obtener plantas menos elongadas, porque lo que está haciendo básicamente esa alta relación de rojo-rojo lejano es incrementar la cantidad de PFR que hay en la célula, que es la forma activa de los fitocromas. Entonces, ¿cómo pusimos a prueba esta hipótesis? Y básicamente fue utilizando en condiciones de invernáculo carpas con filtros transparentes, o estos filtros que son en color verde son filtros fotoselectivos, que lo que hacen es incrementar la relación de rojo-rojo lejano dentro de estos invernáculos y llevando la relación rojo-rojo lejano a 5.1. Acá está en pleno experimento las plantas de Estrella Federal y básicamente y brevemente lo que les quiero mostrar es el fenotipo de estas plantas cuando están en el tratamiento control, cuando están bajo el tratamiento fotoselectivo, cuando están con los reguladores de crecimiento que inhiben la vía de la señalización de las gibberelinas, y el de la izquierda es la fotito de la planta con el tratamiento de filtro fotoselectivo y los reguladores de crecimiento. Lo más importante acá son los datos que están en esta figura de la izquierda, y fíjense como los cuadrados blancos y los triángulos negros básicamente desarrollan plantas de alturas similares, y estos dos corresponden a los tratamientos de PGR y Solatona. Esto quiere decir que efectivamente la manipulación del ambiente lumínico, modificando la calidad de luz, puede lograr plantas que tengan un valor, digamos, parámetros adecuados para la comercialización de estas plantas, pero no alcanzaba con esto, sino que había que tener datos un poquito más duros en términos tecnológicos, y entonces lo que hicimos fue utilizar un software que utilizan los grandes productores de estas plantas de Estrella Federal, que básicamente generan en líneas punteadas los rangos en el cual hay que manejar a lo largo del desarrollo del cultivo la altura de la planta. Y fíjense en línea sólida que cuando se utiliza el filtro fotoselectivo uno puede lograr manejar el cultivo dentro de los parámetros que se esperan para este cultivo, y son similares a lo que se consiguen con PGR. Por lo tanto, estamos realmente demostrando que es una técnica que se puede utilizar bien para el cultivo de las estrellas federales, y que básicamente en términos de respuesta lo que está ocurriendo es que se logran plantas más compactas, y esas plantas más compactas es porque hay más cantidad de hojas por unidad de centímetro cuadrado que de crecimiento. Bueno, como conclusión entonces, los filtros fotoselectivos que incrementan la relación rojo-rojo lejano pueden producir plantas más cortas y más compactas con buena calidad comercial, que la manipulación de la luz es una práctica de bajo costo y amigable con el ambiente, y que puede reducir el uso de los reguladores de crecimiento en las producciones. Y por último, que similares resultados Diego observó también para otra ornamental que aún no está muy explotada comercialmente, que es Albercerta, y que esto entonces podría no ser solo válido para la Estrella Federal, sino para muchos otros cultivos. Antes de terminar, quiero agradecer al actual equipo mío de laboratorio, Rocío, Toñata, Tai Chorito, Cristian Escudero, estudiante de doctorado, y Luciana como estudiante de postdoctoral, y no olvidarme también de las colaboraciones externas con las cuales muchas veces logramos avanzar rápido y muy lindo, obteniendo datos en cooperación, en particular con Miguel Blázquez y David Alabadín, la postdoc de él, Antonella Locasio, hizo toda la parte de interacciones proteicas de la historia de BBX24, Santiago Mora García, que está trabajando conmigo en cooperación del Instituto de la Fundación Eduard, en el proyecto de BBX21, Karen Lund de Suecia y Magnus Holm, también de Suecia, que en algún momento del proyecto participaron en algunas mediciones, y Diego Mata, que es miembro del INSA, del Instituto de Floricultura. Muchas gracias por la atención. Gracias, Javier, muy interesante escucharlo, y sobre todo valoro el poder de síntesis para cumplir con el mensaje del título de este simposio.
Entonces, preguntas. So I'm sorry, but the question will be in English. So your BBX proteins, do they show any drought or salt tolerance since the DELA proteins have been shown to affect these pathways? Yes. You listen? Yes. The BBX proteins also participate in other stresses like salt and also, well, salt. In fact, this protein BBX21 is also called as salt tolerance homolog 2. The first screening of BBX24 was in 15 years ago in different medium of salt. Tanto BBX21 como el 24 regulan genes de respuesta a auxinas. Te quería preguntar si existían genes comunes para ambos factores de transcripción y cómo es la respuesta de escape al sombreado en, por ejemplo, mutantes de respuesta a auxinas. Bueno, lo primero que quiero decirles es que cuando uno analiza respuestas de escape al sombreado, los primeros trabajos publicados en el 2008 estaban asociados a mutantes de auxinas. De hecho, uno de los primeros screenings fue con TA, que es un gen inicial de la síntesis de auxinas. O sea, la realidad es que la respuesta de escape al sombreado integra muchas señales de señalización hormonal. Cuando uno mira los genes auxínicos, está muy enriquecido. La pregunta es la causalidad, o sea, cuál es el causa-efecto, ¿no? O sea, cuando uno quiere plantear un experimento, lo que se busca es encontrar una causa-efecto. O sea, esto quiere decir que la causa-efecto es los datos que yo les mostré, de alguna manera, es lo que desencadena un mecanismo. Ahora, hay río bajo, se expresan una batería de genes asociados a la tiroxina. O sea, no hicimos ningún experimento con mutantes dobles, sería muy interesante hacerlo, pero bueno, uno define estrategias en la vida y definimos estas, por ahora nos está haciendo bien, pero la realidad es que sería muy interesante evaluar mutantes entre las BBX y las vías de las auxinas. O sea, lo que les quiero contar es que esta familia de factores de transcripción es una familia de factores de transcripción muy conocida en realidad. O sea, hace 20 años atrás se conocían porque básicamente la primera proteína BBX es constant, y constant es un regulador promotor de la floración en Arabidopsis. O sea, lo que pasa es que si uno mira históricamente, lo que encuentra es que se avanzó mucho en la línea de la floración, de la respuesta a la floración de constant y constant likes. Después vino a comienzos de la década del 2000 algunos trabajos fotomorfogénicos, pero en términos de plántulas y en distintos ambientes de luz, pero en el estadio de plántula, no en las respuestas de escape al sombreado, asociados también con los factores de transcripción estos, que básicamente están agrupados en el grupo estructural 4. El constant es del grupo estructural 1. Ahora, si uno pregunta qué se sabe de las BBX y las vías de regulación hormonal, le diría que los trabajos hay que remontarse solamente a la última mitad de año. O sea, realmente es un área aún muchísimo para explorar y se sabe bastante poco. Así que me parece interesantísimo poderlo llevar a cabo, digamos, en un momento, cosas que tengan que ver con la piel. Gracias. Perdón, otra pregunta. Laura. Sí, te quería preguntar, Javier, vos hablaste todo río abajo de las BBX, ¿no? Lo que pasa con las regulaciones hormonales. ¿Se sabe algo de cómo son reguladas estas BBX, por ejemplo, con fitocromos? O me imagino que algunas por ahí tienen algún patrón de expresión circadiano, no sé. ¿Sabes algo o están haciendo algo con eso? Bueno, voy a empezar por lo más fácil tal vez. La primera es la de los ritmos circadianos. Sí, hay muchísimos, o sea, son 32 factores de transcripción. Están regulados por el reloj circadiano, no todas. Sí, B24 y 21 están reguladas por Constant Light también, hay otras Constant Light también, o sea, están reguladas por el reloj circadiano e integran señales también del reloj circadiano.
Con respecto a cómo se regulan, lo único que puedo contar, en alguna de las diapositivas está mostrado, es que interaccionan con muchas proteínas. Inicialmente son factores de transcripción que se los postula, son factores de transcripción que por definición son raros factores de transcripción, porque en realidad no son factores de transcripción que se pegan a ADN. Básicamente los primeros roles de estas proteínas es que se pegan entre sí, las proteínas. Entonces está COP, H5 como moduladores proteicos, como otras proteínas con las cuales estas proteínas BBX interaccionan. De todas maneras hay un trabajo del 2010 en Infitologies en donde demuestran que las que constan en realidad se pegan a la región promotora del ADN DFT. Así que es un área donde podemos encontrarnos con sorpresas si encaráramos preguntas específicas acerca de cuáles podrían ser los reguladores río arriba o río abajo, digamos. Pero todavía no sabemos mucho más que la descripción en qué procesos podrían estar actuando, pero bueno, hay mucho por hacer. You showed a link between DLX24 and expansive growth, but we are with DELA, not too far from ADH. Have you got any idea whether it could affect also stomach control and photosynthesis? ¿DELA o BBM? BBM. No. It has no effect, or you have no idea? No, I don't know nothing about the interaction between BBH and the photosynthesis apparatus. I can see you that when you analyze, you can analyze, for example, the expression of CAP-gene, CAB gene, that is a gene regulated by photosynthesis. In effect, when you analyze the cilium responses, the photomorphogenic cilium responses, use CAP-gene as a marker gene, and you found that CAP-gene is regulated by BBM. But if the question is about which is the effect on photosynthesis when the plant grows with natural environments, I don't know. I ask that because to some extent it has to be coupled with expansive growth, otherwise the system will not work. Yes. Gracias, María. Pasamos a nuestro segundo expositor.